¿Alguna vez os habéis sentado en clase y os habéis preguntado por qué estáis aprendiendo cálculo pero no a hacer la declaración de la renta? ¿O por qué nadie os ha hablado nunca de cómo los tipos de interés afectan a vuestra vida mucho más que el teorema de Pitágoras? Bueno, desde luego no sois los únicos. Hoy vamos a profundizar en los secretos financieros que no te enseñan en la escuela y descubrir por qué no te preparan para alcanzar la libertad financiera. Además, aprenderás qué es lo que realmente necesitas saber para lograrlo. Se supone que la escuela nos prepara para la vida, ¿verdad? Pero la realidad es que a menudo se saltan las lecciones del mundo real sobre el dinero, la creación de riqueza y la independencia financiera. Así que, si estáis listos para descubrir la sabiduría financiera que no os enseñaron en la escuela, pulsad ese botón de suscripción y vamos a ello. Al final de este vídeo, os garantizo que veréis el dinero, las deudas y la libertad financiera desde una perspectiva totalmente nueva. Empecemos a revelar las verdades financieras que las escuelas han omitido y, mejor aún, aprendamos a utilizarlas en nuestro beneficio. Recuerdo a un amigo de la universidad, vamos a llamarlo Miguel. Miguel era de esos que hacía todo bien, estudiaba mucho, entró en una gran universidad, se graduó con honores y consiguió un trabajo bien pagado nada más terminar la carrera. Pero unos años más tarde, ahí estaba Miguel, trabajando sin descanso, apenas progresando con sus préstamos estudiantiles y constantemente estresado por el dinero. Una vez me dijo, siento como si estuviera en una rueda de hámster, corriendo lo más rápido que puedo, pero sin llegar a ninguna parte. Un día, me llamó frustrado y me preguntó, ¿cómo he llegado a esto? Pensaba que este era el camino hacia el éxito financiero. Esa conversación se me quedó grabada. Ahí estaba alguien que había seguido todas las reglas, pero que aún sentía que la libertad financiera estaba completamente fuera de su alcance. Y esa es la realidad para mucha gente. Se nos dice que estudiemos mucho, que obtengamos un título y que consigamos un buen trabajo, pero nadie nos dice cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros o cómo crear riqueza. Es como si nos dieran las llaves de un coche sin saber conducirlo. Por eso vamos a profundizar en los secretos financieros que no te enseñan en la escuela. Y para comprender por qué nos enseña la libertad financiera, debemos observar el propósito de la educación tradicional. El sistema escolar, especialmente en Estados Unidos, se desarrolló durante la Revolución Industrial. En aquel entonces, el objetivo no era crear empresarios, inversores o individuos financieramente independientes. Era crear trabajadores fiables. Piénsalo. El sistema premia la obediencia, la puntualidad y la memorización, cualidades esenciales para entornos similares a las fábricas. Si bien estos son rasgos valiosos, no conducen precisamente a la libertad financiera. Construir riqueza requiere una mentalidad que acepte el riesgo, la innovación y el pensamiento crítico, cosas que seguir las reglas por sí solas no puede proporcionar. Las escuelas están diseñadas para prepararnos para trabajar para otra persona, no para enseñarnos cómo construir riqueza por nuestra cuenta. La falta de educación financiera no es un fallo del sistema. Es casi como si fuera intencionado, manteniendo a la mayoría centrada en ganar un sueldo en lugar de generar riqueza. Entonces, ¿cuál es la solución? Comienza por cultivar una mentalidad de curiosidad y autoaprendizaje. Lee libros sobre emprendimiento, finanzas personales e inversión. Autores como Robert Kiyosaki, Tony Robbins y Napoleon Hill ofrecen perspectivas sobre la creación de riqueza y cómo liberarse de la mentalidad convencional. Y aquí tienes un consejo. Rodéate de personas financieramente ambiciosas que te inspiren a pensar en grande. Será la forma más rápida de cambiar tu mentalidad de trabajador a creador de riqueza. Hablemos del elefante en la habitación. ¿Por qué la escuela no te enseña sobre la libertad financiera? La educación financiera es fundamental para una vida exitosa, pero la mayoría de las escuelas apenas la mencionan. Tal vez tuviste una clase de economía de un semestre, pero realmente te enseñó sobre puntajes de crédito, presupuestos o cómo generar riqueza. La verdad es que las escuelas tratan el dinero como algo secundario. En lugar de aprender a administrar el dinero, la mayoría de los estudiantes tienen que arreglárselas por sí mismos, a menudo cometiendo errores costosos.
Temas como la gestión de deudas, las puntuaciones de crédito y los conceptos básicos de inversión rara vez se discuten. Sin embargo, estas son las habilidades que marcan la diferencia entre las dificultades financieras y la independencia. Aprender sobre la libertad financiera no debería ser un lujo, debería ser una necesidad. Administrar y hacer crecer tu dinero es fundamental, pero de alguna manera, es una de las áreas más descuidadas en la educación tradicional. Entonces, puede que te preguntes, ¿cuál es la solución? Construye tu propia educación financiera desde cero. Los cursos, sitios web y aplicaciones gratuitos en línea pueden brindarte una base sólida sobre presupuestos, deudas y administración de crédito. Seguir a youtubers y podcasts financieros de confianza y con credibilidad también puede hacer que el aprendizaje sea atractivo y fácil de identificar. Y, por supuesto, puedes empezar aquí mismo en este canal. Tenemos un montón de contenido que abarca finanzas personales, desarrollo personal, negocios y mucho más. Seguro que esto te suena de algo que te decían de pequeño. Un buen trabajo es el objetivo final. Estudia mucho, consigue un título y encuentra un trabajo estable y estarás preparado para la vida. Pero la realidad es esta. La libertad financiera no consiste en ganar un sueldo alto, sino en gestionar, invertir y hacer crecer lo que ganas. La importancia que se da a los trabajos como principal medida de éxito crea una mentalidad en la que equiparamos el valor financiero con los puestos de trabajo y los ingresos. Sin embargo, muchos profesionales con altos ingresos tienen dificultades financieras porque no saben cómo gestionar su dinero de forma eficaz. La libertad financiera consiste en crear activos, generar múltiples fuentes de ingresos y entender cómo hacer que el dinero trabaje para ti, no solo en intercambiar horas por dinero. Volvamos a la historia de Miguel. ¿Recuerdas que lo hizo todo bien? Trabajó duro, se graduó con honores y consiguió un trabajo bien remunerado, pero sentía que estaba corriendo en una rueda de hámster, trabajando cada vez más duro, sin acercarse a una verdadera seguridad financiera. La situación de Miguel es exactamente lo que ocurre cuando nos enseñan a centrarnos únicamente en los ingresos en lugar de en la creación de riqueza. Cuando las escuelas se centran únicamente en los trabajos en lugar de en la creación de riqueza, dejan de lado lecciones clave sobre los ingresos pasivos, el crecimiento de las inversiones y la resistencia financiera. Sin esto, incluso un salario de 6 cifras puede llevar a problemas financieros. La verdad es que la libertad financiera llega cuando haces que tu dinero trabaje para ti, no solo cuando trabajas más duro por más dinero. Entonces, ¿cuál es la solución? Cambia tu enfoque de solo los ingresos a la creación de riqueza. Explora fuentes de ingresos pasivos como acciones que pagan dividendos, bienes raíces o incluso iniciar un negocio paralelo. Plataformas como Fundrise para bienes raíces y Vanguard para acciones hacen que esto sea accesible. Y este es un concepto que vale la pena conocer. Págate primero a ti mismo. Invierte una parte de tus ingresos antes de gastarlos. Por cierto, si te está gustando el video y quieres más contenido como este, comenta video en la zona de comentarios y sabré que estás a bordo. Muy bien, hablemos de una de las mayores lagunas en la educación, las deudas y el crédito. Las escuelas no enseñan a los estudiantes por qué la escuela no enseña libertad financiera en términos de gestión de deudas, evitar créditos con intereses altos y comprender las puntuaciones de crédito. El resultado, los adultos jóvenes terminan con préstamos estudiantiles, deudas de tarjetas de crédito o pagos de automóviles sin comprender completamente el impacto. Imagina que en la escuela secundaria te enseñaran cómo se acumulan los intereses de las deudas y cómo las puntuaciones de crédito afectan tus opciones financieras. Lamentablemente, estas lecciones se omiten, lo que deja a las personas vulnerables a las trampas de las deudas. Las instituciones financieras a menudo se benefician de esta falta de conocimiento, por lo que no sorprende que estos temas no lleguen a los planes de estudio. Para lograr la libertad financiera, necesitas saber cómo gestionar las deudas y utilizar el crédito con prudencia. Las personas con conocimientos financieros no solo evitan las deudas, entienden cuándo son beneficiosas. Sin esta base, muchos se quedan atrapados en ciclos de endeudamiento que impiden la creación de riqueza. Entonces, ¿cuál es la solución? Edúcate sobre la gestión de deudas y la creación de crédito.
Existen recursos gratuitos o plataformas que te ayudan a monitorear y mejorar tu crédito. Prueba los métodos de avalancha o bola de nieve para pagar las deudas, métodos que explico en otro vídeo en el canal. Ahora hablemos de la importancia de los activos sobre los ingresos. Uno de los conceptos más poderosos que las escuelas a menudo ignoran es la diferencia entre ingresos y activos. A la mayoría de las personas se les enseña a centrarse en los ingresos, cuánto ganan con su trabajo, pero los ingresos por sí solos no generan riqueza. Los activos sí. Los activos son cosas que generan ingresos y aumentan su valor, como los bienes raíces, las acciones o un negocio. Imagínese si las escuelas enseñaran la importancia de los activos junto con las habilidades profesionales. Conocer la diferencia entre ingresos y activos cambiaría el enfoque de conseguir un trabajo a construir inversiones que generen riqueza. Desafortunadamente, la educación tradicional rara vez profundiza más allá de los conceptos básicos del ahorro, dejando que las personas aprendan sobre los activos mucho más tarde. Generar riqueza no se trata tanto de cuánto ganas, sino de cómo lo usas. La libertad financiera se logra haciendo crecer los activos que reemplazan los ingresos del trabajo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución? Comience poco a poco explorando activos a su alcance. Los fondos indexados de bajo coste, opciones inmobiliarias para principiantes como los REIT o los negocios paralelos son buenos puntos de partida. Libros como Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, ofrecen información sobre la creación de activos y el poder del interés compuesto. Sigamos adelante. Vamos a profundizar en por qué las escuelas no enfatizan el emprendimiento. Si hablamos de por qué la escuela no te enseña libertad financiera, no podemos olvidarnos del emprendimiento. Las escuelas nos enseñan a trabajar para otra persona, pero rara vez nos enseñan a trabajar para nosotros mismos. El emprendimiento, una clave para la independencia financiera, casi nunca se enfatiza. El emprendimiento fomenta la creatividad, la resiliencia y la resolución de problemas, todas ellas habilidades cruciales para la libertad financiera. Sin embargo, las escuelas tienden a centrarse en trabajos estables, que ofrecen seguridad pero limitan el potencial de riqueza. Sin exposición al emprendimiento, los estudiantes pierden oportunidades de obtener mayores ingresos, libertad y crecimiento. No todo el mundo necesita convertirse en emprendedor, pero comprender los principios, asumir riesgos, detectar oportunidades, gestionar recursos, beneficia a todos. Entonces, ¿cuál es la solución? Empieza a explorar el emprendimiento a pequeña escala, empieza un trabajo secundario, trabaja como freelance, o prueba una idea de negocio en un grupo pequeño antes de ampliarla. Libros como El método Lean Startup de Eric Ries pueden guiarte en el proceso, al igual que los podcasts de emprendimiento. A continuación, ¿por qué los presupuestos y la gestión del dinero no son prioritarios en la escuela? Vamos a hablar de una habilidad básica, pero que a menudo se pasa por alto: hacer un presupuesto y gestionar el dinero. Puede que hacer un presupuesto no parezca emocionante, pero es la piedra angular de la estabilidad financiera. Las escuelas a menudo omiten la enseñanza práctica de la elaboración de presupuestos, pero es esencial para evitar las deudas, los gastos excesivos o la ansiedad financiera. Un presupuesto es más que un plan, es una hoja de ruta hacia la libertad financiera. Entender cómo asignar el dinero te permite ahorrar, invertir y prepararte para las oportunidades. Las clases de matemáticas son estupendas, pero sin un presupuesto, los estudiantes pierden habilidades financieras prácticas. Entonces, ¿cuál es la solución? Dominar los presupuestos con herramientas prácticas. Aplicaciones como Mint, Pocket Guard y You Need a Budget, YNAB, son estupendas para establecer objetivos y hacer un seguimiento de los gastos. Prueba la regla del 50/30/20, en la que el 50% de los ingresos se destina a las necesidades, el 30% a los deseos y el 20% a los ahorros o las deudas. Este método mantiene tus gastos bajo control a la vez que te ayuda a trabajar para alcanzar tus objetivos financieros. Dominar la elaboración de presupuestos te permite controlar tu dinero y asignar fondos para construir el futuro que deseas. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro tema importante, la inversión. El concepto de ¿por qué la escuela no te enseña libertad financiera? Y los secretos financieros que no te enseñan en la escuela y que necesitas aprender, también se aplica aquí.
Invertir es una de las herramientas más poderosas para generar riqueza, pero rara vez se trata en la escuela. Imagina que en el instituto te hubieran enseñado sobre acciones, bonos o la magia del interés compuesto. Mucha gente termina sus estudios sin saber la diferencia entre una acción y un bono, o por qué el interés compuesto puede cambiar la vida a la hora de generar riqueza. Invertir no se trata solo de la jubilación. Es esencial para generar ingresos pasivos, diversificar el patrimonio y lograr la independencia financiera. Pero sin estos conocimientos, mucha gente no empieza a invertir hasta más tarde, perdiéndose años de crecimiento potencial. Si en las escuelas se enseñaran al menos los conceptos básicos de la inversión, los estudiantes estarían mejor preparados para tomar decisiones financieras informadas desde el principio. Sabrían aprovechar las oportunidades y evitar los errores comunes. Así que aquí está la solución. Empieza a aprender los conceptos básicos de la inversión. Libros como The Simple Path to Wealth, de J.L. Collins, o A Random Walk Down Wall Street, de Burton Malkiel, son un buen punto de partida. Intenta invertir pequeñas cantidades en fondos indexados de bajo coste, o ETFs, en plataformas como Robinhood o Vanguard, para adquirir experiencia práctica. A medida que te sientas más cómodo, considera la posibilidad de diversificar en otras inversiones como bonos, bienes inmuebles o incluso activos alternativos. Y si quieres que resuma esos libros, comenta el libro abajo y lo haré realidad. Sigamos adelante. Hablemos de la importancia de establecer metas financieras. La libertad financiera no se trata solo de saber cómo administrar el dinero, sino de tener una visión clara y establecer metas financieras. Este es otro aspecto clave de por qué la escuela no te enseña libertad financiera y lo que necesitas aprender. Las escuelas nos animan a pensar en metas profesionales, pero rara vez en metas financieras específicas. Establecer metas es crucial porque guía tus decisiones financieras. Sin objetivos claros, es fácil gastar sin un propósito o ahorrar sin un plan específico. Imagina que a los estudiantes se les enseñara a establecer metas financieras a corto, medio y largo plazo, como ahorrar para un coche, crear un fondo de jubilación o incluso planificar la independencia financiera. Cada objetivo determina cómo gestionamos el dinero. Aquí está la solución. Empieza por crear tu propia hoja de ruta financiera. Define objetivos a corto plazo, de 1 a 3 años, a medio plazo, de 3 a 5 años, y a largo plazo, más de 5 años, como crear un fondo de emergencia, ahorrar para una vivienda o lograr la jubilación anticipada. Herramientas como Personal Capital pueden ayudarte a seguir tu progreso, y el uso de objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados, te mantiene en el camino correcto. Alinear tus acciones con tus objetivos da dirección a tus decisiones financieras, lo que te acerca a la verdadera libertad financiera. Para terminar, hablemos de una de las claves más importantes, aunque a menudo subestimadas, para la libertad financiera: el aprendizaje continuo. La escuela a menudo implica que la educación termina con un diploma, pero para la libertad financiera, ese es solo el comienzo. El mundo financiero está en constante evolución, y quienes se comprometen con el aprendizaje continuo son quienes prosperan. El aprendizaje permanente te mantiene adaptable e informado sobre las tendencias financieras, las nuevas oportunidades de inversión y los cambios económicos. Piensa en ello como si estuvieras desarrollando tu músculo financiero. Cuanto más aprendes, más sólidas se vuelven tus decisiones financieras. Leer, escuchar podcasts, tomar cursos y encontrar mentores te permitirá tomar decisiones más inteligentes y bien informadas. La independencia financiera no es un logro de una sola vez, es un viaje. Adoptar el aprendizaje continuo te prepara para cualquier desafío y oportunidad que se te presente. Puede que la escuela no nos haya enseñado todo lo que necesitamos saber, pero los recursos están ahí fuera. Entonces, ¿cuál es la solución? Haz del aprendizaje una parte de tu rutina. Suscríbete a podcasts de finanzas de confianza, lee noticias financieras o toma cursos online sobre inversiones, bienes raíces o emprendimiento. Coursera, Udemy y Skillshare ofrecen cursos para todos los niveles. El aprendizaje continuo te asegura estar siempre preparado para nuevas oportunidades financieras, haciendo de la independencia financiera una realidad sostenible.
La verdadera independencia financiera requiere una mentalidad de crecimiento y resiliencia. Incluso si la escuela no nos ha enseñado todo, depende de nosotros buscar el conocimiento que necesitamos. La libertad financiera es alcanzable para cualquiera que esté dispuesto a seguir aprendiendo y evolucionando. Bueno, ahí lo tienen. Los secretos financieros que no te enseñan en la escuela, y lo que sí necesitas aprender, y los pasos que puedes seguir para tomar el control de tu futuro financiero. Desde la educación financiera hasta la elaboración de presupuestos, la inversión y el aprendizaje continuo. Estas son las habilidades esenciales que la escuela a menudo pasa por alto. ¿Recuerdan a Miguel? Él es un ejemplo perfecto de cómo seguir el camino tradicional no garantiza la libertad financiera. Estudió mucho, consiguió un buen trabajo, e hizo todo lo que se suponía que debía hacer, pero sin las herramientas para hacer que su dinero trabajara para él, se encontró trabajando más duro solo para mantenerse a flote. Y eso es exactamente de lo que estamos tratando de liberarnos. La independencia financiera no se logra de la noche a la mañana. Se trata de cambiar tu perspectiva, establecer metas y aprender continuamente. Si este vídeo te ha parecido interesante, te recomiendo que veas mi próximo vídeo, que complementa este a la perfección. No dudes en compartir este vídeo, puede que también ayude a otra persona. Suscríbete al canal. Para terminar, es importante tener en cuenta que este vídeo tiene como objetivo educarte sobre los distintos aspectos de la inversión, no dar consejos de inversión específicos. Invertir conlleva riesgos, y siempre debes investigar por tu cuenta y consultar con profesionales antes de tomar cualquier decisión financiera. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros, así que ten siempre en cuenta los riesgos que conlleva. Gracias por vernos, y hasta la próxima, que sigas siendo rico y sabio.